Descubrí que mis padres ocultaron a mi hermano gemelo por mucho tiempo. Parte 1. Nunca pensé que algo tan monumental en mi vida me sería revelado por accidente. Mi infancia fue, en su mayoría, normal. Crecí como hijo único, con padres amorosos y una vida sin grandes sobresaltos. Siempre creí que lo sabía todo sobre mi familia, pero como descubrí hace unos meses, la verdad era mucho más compleja. Todo comenzó una tarde tranquila. Mis padres habían salido de la ciudad para una boda de un viejo amigo, dejándome a cargo de la casa. Mientras limpiaba el ático, un lugar al que raramente accedía, encontré una vieja caja de cartón. La tapa estaba cubierta de polvo, y se notaba que no había sido abierta en años. Sentí una curiosidad inexplicable por saber qué había dentro, como si algo me llamara. La abrí con cuidado y encontré álbumes de fotos, recortes de periódicos y cartas antiguas. Lo que más llamó mi atención fue una pequeña carpeta etiquetada con mi nombre. ¿Por qué habría algo sobre mí aquí? Zrenia lo abrí y encontré mi certificado de nacimiento. Todo parecía en orden, pero entonces algo me hizo detenerme. Justo detrás del mío había otro certificado de nacimiento, exactamente igual al mío, excepto por un nombre diferente. Lucas. Me congelé. Lucas, pensé. ¿Quién es Lucas? Mientras intentaba procesar lo que había visto, mi mente corría en 1000 direcciones. Mi primer instinto fue que podría haber sido un error administrativo, pero algo en mi interior me decía que había más detrás de esto. Busqué más pistas en la caja, y fue entonces cuando encontré algo que me dejó sin aliento. Una foto de 2 bebés idénticos. Ahí estaba yo, pero también había otro bebé idéntico a mí, con una pequeña etiqueta al pie de la foto que decía Lucas y Marcos. El mundo pareció desmoronarse a mi alrededor. Nunca había escuchado a mis padres mencionar a ningún Lucas. ¿Cómo era posible que tuvieran una foto de 2 bebés y no me lo hubieran dicho? ¿Acaso tenía un hermano gemelo del que nunca me hablaron? Tomé la foto y los certificados, y mi mente empezó a correr por todos los posibles escenarios. Quizás Lucas había muerto cuando éramos bebés. Quizás estaba enfermo, pero ¿por qué nunca me contaron nada? Llamé a mis padres inmediatamente, pero no contestaron. Mi ansiedad crecía con cada tono de llamada que no recibía respuesta. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé despierto, observando la foto de los 2 bebés, buscando respuestas que simplemente no llegaban. Cuando mis padres regresaron al día siguiente, no pude contenerme. Les mostré la foto y los certificados, exigiendo una explicación. Lo que siguió fue una de las conversaciones más surrealistas de mi vida. Mis padres intercambiaron miradas nerviosas, y tras un largo silencio, mi madre finalmente rompió a llorar. Mi padre, con voz temblorosa, me contó la verdad. Resulta que Lucas era mi hermano gemelo, algo que habían decidido ocultarme toda mi vida. Al parecer, cuando éramos pequeños, mis padres atravesaban una situación económica complicada. No podían mantener a 2 hijos, y tomaron la decisión más difícil de sus vidas: dar en adopción a Lucas. Lo entregaron a una familia que vivía en otra ciudad, con la promesa de que nunca me lo contarían para evitarme el dolor. Esa revelación me dejó completamente devastado. ¿Cómo pudieron tomar esa decisión sin pensar en lo que significaría para mí? ¿Cómo habían vivido todos estos años ocultando la verdad, mientras yo creía ser su único hijo? Mis padres intentaron justificarse, hablando de lo desesperados que estaban en ese momento y cómo creían que era lo mejor para los 2. Lucas había sido adoptado por una familia acomodada y nunca supieron más de él. Esa noche, me encerré en mi cuarto, tratando de procesar todo lo que había descubierto. No podía dejar de pensar en Lucas. ¿Qué habría sido de él? ¿Nos parecíamos aún? ¿Había tenido una buena vida? Mi mente no podía encontrar descanso. Descubrí que mis padres ocultaron a mi hermano gemelo por mucho tiempo. Parte 2.
Después de unos días en los que apenas pude hablar con mis padres, supe que no podía simplemente dejar todo en el aire. Tenía que encontrar a Lucas. Sabía que esto no sería fácil, ya que mis padres no sabían el nombre de la familia que lo había adoptado, pero tenía que intentarlo. Comencé buscando en registros públicos, rastreando cualquier pista posible sobre adopciones en la ciudad donde sabían que Lucas había sido llevado. Lamentablemente, no había mucha información, pero me negaba a rendirme. Fue durante esta búsqueda que decidí hablar con algunos amigos cercanos, quienes me recomendaron contratar a un investigador privado. Después de reunir algo de dinero, decidí hacerlo. Le proporcioné toda la información que tenía: fechas, hospitales, nombres de los médicos involucrados, todo. Pasaron semanas sin noticias, y mi ansiedad solo crecía. Durante ese tiempo, mis padres y yo teníamos una relación tensa. Aunque me habían dado una explicación, no podía evitar sentirme traicionado. Toda mi vida había sido una mentira, y me costaba verlos de la misma manera. Un día, recibí una llamada del investigador privado. Había encontrado una pista. Según sus registros, un niño que coincidía con la descripción de Lucas había sido adoptado por una familia que se había mudado a otra ciudad unos años después de la adopción. Me dio un nombre: Lucas Martínez. Con ese nuevo dato, comencé a rastrear en redes sociales y otras plataformas en línea. Mi corazón latía rápidamente cuando encontré a un hombre llamado Lucas Martínez, que tenía mi misma edad y que, al mirar su foto, me dejó sin aliento. Era como mirarme al espejo. Mirar la foto de Lucas Martínez fue como ver una versión alternativa de mí mismo. Nunca había sentido una conexión tan inmediata y profunda. Sabía que debía ser él. Pero ¿cómo me acercaría? ¿Qué le diría? Hola, soy tu hermano gemelo del que nunca te hablaron. No sabía cómo empezar, pero sabía que no podía ignorar lo que había encontrado. Pasé días intentando reunir el valor para contactarlo. Revisé su perfil en redes sociales una y otra vez. Vi fotos de su vida. Parecía tener una familia amorosa, un buen trabajo y una vida completamente diferente a la mía. ¿Cómo reaccionaría si supiera de mí? ¿Sería feliz o me rechazaría por haber irrumpido en su vida? Finalmente no pude esperar más. Le envié un mensaje simple pero honesto. Hola, Lucas. Sé que esto puede parecer extraño, pero creo que somos hermanos gemelos. Me gustaría hablar contigo si estás dispuesto. Presioné enviar y esperé. Los minutos se convirtieron en horas, y las horas en días. Mi ansiedad crecía con cada día que pasaba sin una respuesta. Me preguntaba si había visto el mensaje y decidido ignorarlo. Tal vez pensaba que era una broma. O peor aún, que no quería saber nada de mí. Una semana después, mientras revisaba mi teléfono por enésima vez, recibí una notificación. Era Lucas. Hola, esto es un poco abrumador. No sabía que tenía un hermano. ¿Puedes contarme más? Mi corazón casi se salió del pecho al leer esas palabras. Le respondí rápidamente, contándole lo que había descubierto en el ático, lo que mis padres me habían revelado y cómo había estado buscándolo desde entonces. Intenté ser lo más sensible posible, sabiendo que este descubrimiento debía ser tan impactante para él como lo había sido para mí. Lucas me pidió tiempo para procesar la información. No pude culparlo. Era una verdad enorme y devastadora. Pero al mismo tiempo, sentí una inmensa alegría al saber que había abierto la puerta a nuestra posible conexión. Pasaron un par de semanas antes de que volviéramos a hablar. Lucas había hablado con sus padres adoptivos, quienes le confirmaron la historia. Ellos le dijeron que sabían que había sido adoptado, pero nunca le mencionaron que tenía un hermano gemelo. Le explicaron que creían que era lo mejor para él y que querían que tuviera una vida sin complicaciones ni preguntas sobre su pasado. Lucas me dijo que, aunque estaba en shock, también sentía curiosidad y quería conocerme. Organizamos un encuentro en persona. Decidimos vernos en una cafetería a medio camino entre su ciudad y la mía.
Recuerdo el día del encuentro como uno de los más emocionantes y aterradores de mi vida. Me pasé horas frente al espejo, ajustando mi ropa, pensando en cómo sería el momento en que nos viéramos cara a cara. Cuando finalmente llegué a la cafetería, mi estómago estaba lleno de nervios. No podía dejar de pensar en cómo sería ese primer intercambio. Cuando vi a Lucas entrar, sentí un nudo en la garganta. Era como verme a mí mismo, pero con pequeñas diferencias. Su cabello era un poco más largo, su estilo algo más formal, pero nuestros ojos, nuestras expresiones, éramos casi idénticos. Nos quedamos mirándonos por unos segundos, sin saber qué decir al principio. Luego, ambos sonreímos nerviosamente y nos dimos un abrazo. Fue un momento indescriptible, como si hubiera encontrado una parte de mí que siempre había estado ausente. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Compartimos nuestras historias, desde nuestras infancias hasta nuestras vidas actuales. Lucas me contó sobre su vida con sus padres adoptivos, cómo había crecido en un ambiente lleno de amor, pero también cómo siempre había sentido una especie de vacío inexplicable. Siempre había sentido que algo faltaba, pero nunca pudo precisar qué era. Al parecer, esa sensación lo había acompañado toda su vida. Por mi parte, le conté cómo había sido crecer sin saber que tenía un hermano, y cómo mi relación con mis padres había cambiado desde que descubrí la verdad. Le expliqué que aunque me habían dado una vida cómoda y amorosa, ahora sentía una brecha difícil de superar. Lucas y yo pasamos horas hablando, como si quisiéramos compensar el tiempo perdido. A pesar de la distancia y las diferencias en nuestras experiencias, sentí una conexión inmediata. Era extraño, pero al mismo tiempo natural. Había mucho que procesar, y sabíamos que este sería solo el primer paso en un largo camino hacia construir una relación. Después de nuestro encuentro, ambos acordamos seguir en contacto. No queríamos apresurar las cosas, pero sabíamos que había algo entre nosotros que necesitaba ser explorado. Comenzamos a hablar regularmente, compartir más detalles de nuestras vidas, y poco a poco fuimos construyendo una relación de hermanos. En cuanto a mis padres, la relación con ellos sigue siendo complicada. Aunque entiendo por qué tomaron la decisión de ocultarme la verdad, no puedo evitar sentirme herido por lo que hicieron. Todavía estamos trabajando en reconstruir nuestra confianza, pero sé que llevará tiempo. Lucas, por otro lado, ha comenzado a visitar mi ciudad más a menudo, y yo he hecho lo mismo. No es fácil aceptar que perdimos tanto tiempo, pero ambos estamos decididos a aprovechar al máximo el futuro. Aunque nuestras vidas tomaron caminos diferentes, ahora estamos unidos de una manera que nunca pensé posible. Descubrir que tenía un hermano gemelo ha sido una de las experiencias más transformadoras de mi vida. Y aunque ha sido un proceso doloroso y complicado, no cambiaría nada. Porque al final, encontré una parte de mí que nunca supe que faltaba, y no hay mayor regalo que ese.